hay que ver cómo nos educan, qué verdades nosotros damos por validadas y quiénes la validaron, qué intenciones hay detrás de cada cosa. Hay que hacer énfasis en que hay alguien que controla nuestra educación científica y cultural, pero claro, cuando uno es niño, no tenés anticuerpos en términos psicológicos e instructivos para oponerte, para cuestionar o para reflexionar. Es una mente virgen. Y encima a eso sumale el sistema educativo, el occidental está creado por la orden jesuita, en un sistema de enseñanza para regular servicios militares, en este caso el de Prusia. Nosotros estamos bajo el sistema prusiano educativo. La familia Huxley, justamente con altos contrastes, por un lado lo tenemos a Aldous Leonard Huxley, aquel escritor de Un Mundo Feliz, alto libro de ingeniería social. La misma familia escribía libros de ocultismo y ingeniería social, y uno de ellos fue el primer director de la UNESCO, que fue Julian Huxley, el día que ellos decidieron construir universidades y hacer que gente común, como somos nosotros, tengamos acceso a la educación. No era para liberarnos, quédense tranquilos, era para hacer justamente parte de un mecanismo. No te van a dar la libertad de que vos de alguna manera tengas herramientas para contradecirlo. Astrología y astronomía no se enseña en la currícula tradicional educativa, por ejemplo. Igual que finanzas, que también es una de las herramientas con la que manejan a la gente, ¿no es cierto? La esclavitud a través del dinero, casi que decía J.P. Morgan, aquel que financiaba a un Albert Einstein, que decía: los millonarios no usan la astrología, pero los billonarios sí. Publicado incluso por la BBC Mundo, decía ad astra, que significa hacia las estrellas. La escuela hermética, atención a esa palabra, que Elon Musk creó para dar una educación distinta a sus hijos. Y aquí abajo, en el cuadro del medio, que bien se puede reconocer la clase de simbología que está teniendo, ¿no? Es la típica simbología de la pirámide inacabada, ahí escondida, dice: insatisfecho o infeliz de la educación de que sus hijos reciben, Elon Musk creó su propio sistema educativo llamado Ad Astra, rodeado de un halo de misterio y secretismo. Y esa palabra hermética, secreto, misterio, y vos decís, ¿por qué ellos tienen ese privilegio y al resto no? Recordemos que la UNESCO, la ONU, la OTAN, UNICEF, todas esas organizaciones se crean después de la Segunda Guerra Mundial con un claro propósito, que es traer un nuevo orden mundial, un uno, un one. Esta es una imagen interna de la logia principal masónica en Argentina, que se llama la Logia Lautaro, en donde en una de las salas, aquí arriba, hay un triángulo, que cuando uno lo amplía, lo primero que figura en el tope de esa pirámide es fe científica. Me ocurren dos palabras más opuestas que fe y ciencia. Justamente la ciencia viene, en parte, para ser una herramienta para que nosotros no necesitemos fe y podamos comprobar las cosas. Pero, por casualidad, estas personas que manejan, ya lo estamos viendo, manejan la academia, en la estructura más alta de la pirámide dicen fe científica. Esto está tomado de un introductorio educativo para la Universidad de Psicología en Argentina. Para el psicoanálisis, de alguna manera tienen que cargarte un software, un programa en la mente. Y ellos clasifican a estos tres como los más importantes: la teoría heliocéntrica, la teoría de la evolución de las especies y el descubrimiento del inconsciente. Ellos mismos saben el impacto y la fuerza que tiene el marxismo, el darwinismo y el nichismo y la fe en la ciencia. Incluso es tan importante esto que nadie nos cuenta que mucha de la gente que está en las altas cúpulas tiene sistemas educativos distintos. El sistema educativo Trivium y Quadrivium es un sistema educativo que dice así: artes liberales, que es la expresión de un concepto medieval heredado de la antigua edad clásica, que hace referencia a las artes, sean estas disciplinas académicas, oficios o profesiones, cultivadas por hombres libres en oposición a las artes serviles, oficios viles y mecánicos, propias de los siervos y los esclavos. El 80% de las tareas que desarrolla la gente son mecánicas y viles. Acá siempre hay una distinción. Pareciera haber un grupo de personas que tiene acceso a educaciones libres, y hay un gran sector de la población que está educada para ser esclava. Donald Russell lo deja muy claro cuando habla de la diferencia que dan los jesuitas para la educación de personas que ellos mismos preparan para ser líderes, tanto en la política como en la ciencia, con respecto a la gente común y corriente que no debe ni siquiera tener acceso a la posibilidad de poder pretender ocupar un cargo alto. Iván Duque Márquez, current President of the Republic of Colombia, since he graduated with a Master in Policy Management at the McCourt School of Public Policy.
world benefit from your commitment to Jesuit principles? El tipo de educación que recibimos es la mera preparación de una pieza que va a encajar en un sistema, en un motor mucho más grande, ¿no? Claro, claro. Cuando vos mirás las artes liberales, bien dice ahí, el trivium se basa en la gramática, la dialecta, la retórica. A nosotros desde ningún punto de vista nos enseñan a cuestionar, a dudar. Mucho más importante guiarnos en la duda, aprender a qué es lo que tenemos que dudar, que aprender las respuestas ya prefabricadas, ¿no? Sí, en la duda sí. es que uno encuentra el conocimiento. Sí.